Hay una verdad que nadie quiere decirte en voz alta, una verdad que vive escondida en el fondo de cada relación que se rompe sin razón aparente, en cada silencio que dura demasiado, en cada mirada que se retira justo cuando creías que ya estaba quedándose. El hombre que más te ha amado en la vida fue el que más se alejó de ti, no porque dejó de amarte, sino precisamente porque no podía dejar de hacerlo. Y eso que acabas de leer va a incomodarte, porque en algún rincón de tu mente ya lo sabías. Lo sentiste alguna vez. En alguna madrugada que no puedes nombrar, en algún momento en que todo parecía perfecto y sin embargo algo en ti, algo subterráneo, algo que no tiene palabras te susurró, esto va a romperse. Pero aquí está la verdad brutal, no se rompió por falta de amor, se rompió por exceso de él, y por una sola cosa, una característica, un rasgo, una sombra que tú llevas contigo y que tal vez ni siquiera sabes que existe. Y esta es la parte donde la mayoría apaga el video. Porque el cerebro humano tiene un mecanismo de defensa extraordinario. Huye de cualquier cosa que amenace su imagen de sí mismo. Freud lo llamó represión. La mente entierra lo que duele demasiado. Lo guarda en una caja, la lanza al fondo del océano interior y finge que nunca existió. Pero el problema con lo que se reprime es que no desaparece. Crece. En la oscuridad, sin oxígeno. Se vuelve más denso, más pesado, más tóxico. Y un día regresa disfrazado de otra cosa. De ansiedad. De patrones repetitivos. De relaciones que siempre terminan igual, con distintas personas y el mismo dolor. Así que quédate, porque lo que vas a escuchar hoy no es una historia de amor. Es una autopsia de algo que estuvo vivo, que latió con fuerza y que sin embargo murió de una sola herida. Una que ninguno de los dos supo ver a tiempo. Vamos al principio de todo. Cuando un hombre se enamora profundamente, algo cambia en su arquitectura interna. No es poético, es neurológico, es psicológico. El amor intenso activa los mismos circuitos que el miedo. Eso no es metáfora, eso es ciencia. El amor y el terror comparten la misma casa dentro del cerebro. ¿Y qué hace el ser humano frente al terror? Dos cosas. O se acerca para enfrentarlo, o huye para sobrevivir. La mayoría de los hombres que aman con profundidad, con esa clase de amor que no se puede fingir, que no se puede fabricar, que aparece una o dos veces en toda una vida, esos hombres huyen, no porque sean cobardes, sino porque son demasiado conscientes del tamaño de lo que sienten. Pero aquí es donde se pone peligroso, porque su huida no tiene que ver con lo que ellos son, tiene que ver con lo que tú eres, con ese rasgo, ese único rasgo que activa en ellos un mecanismo de defensa tan antiguo como el instinto de supervivencia. Y lo más perturbador es esto, ese rasgo no es un defecto, no es algo malo, es algo que probablemente consideras una fortaleza, algo de lo que tal vez estás orgullosa, algo que defines como parte de tu identidad. Y precisamente por eso te alejó. Carl Jung hablaba de la sombra, no como el lado oscuro de una persona, sino como todo aquello que la persona no puede integrar en su imagen consciente de sí misma. La sombra no es lo malo, la sombra es lo no reconocido. Un hombre que ama profundamente tiene una sombra enorme, porque cuanto más intensamente siente, más intensa es la parte de sí mismo que no puede mirar de frente. Su necesidad, su vulnerabilidad, su terror a perder lo que ya no puede imaginar no tener. Y entonces te ve a ti, y en ti ve algo que lo confronta directamente con esa sombra. ¿Qué es ese algo? Es tu independencia. Pero no cualquier tipo de independencia. No la independencia tranquila, serena, la que convive sin tensión, sino esa independencia que tiene filo, esa que no pide permiso, esa que no espera, esa que sigue su camino con tanta convicción que no necesita que nadie la valide para saber que va en la dirección correcta. Esa independencia que cuando él la mira, le dice sin palabras, yo estoy bien contigo, pero también estaría bien sin ti. Y eso, esa frase que nunca dijiste en voz alta, pero que él leyó en cada uno de tus actos, en cada decisión que tomaste sin consultarle, en cada vez que sonreíste sin necesitar que él te viera sonreír. Eso lo destruye por dentro. No de odio, de amor. La mayoría de las personas no ven esto. Ven la distancia y asumen desamor. Ven el silencio y asumen indiferencia. Ven la retirada y asumen que algo hicieron mal, pero lo que nunca admiten, lo que nadie en este mundo quiere decirte porque duele demasiado en ambas direcciones, es que a veces el que más te ama es el que menos puede quedarse, porque quedarse requiere una cosa que él no ha podido construir todavía, la capacidad de amar sin poseer, la capacidad de desear sin controlar, la capacidad de entregarse sabiendo que el otro tiene la libertad absoluta de irse. Y tú, con esa independencia tuya que lleva filo, eres el espejo más brutal de esa incapacidad. Él no te ve y piensa, no la quiero. Él te ve y piensa, la quiero tanto que no puedo respirar bien cuando estoy cerca. La quiero tanto que si se va me llevo un pedazo de mí que no voy a recuperar.
La quiero tanto que prefiero alejarme yo antes de que se vaya ella, porque al menos así el dolor lo elijo yo. Y ese silencio que dejó después de alejarse, ese silencio que sentiste en el pecho como un golpe sordo, ese silencio cambia todo. Porque no es el silencio del olvido, es el silencio de alguien que sigue hablando, pero solo hacia adentro. Aquí entra Freud, y entra con fuerza. Freud decía que los deseos que más nos aterrorizan son los que más reprimimos. No los que no queremos, los que queremos demasiado, los que si los dejáramos existir libremente, reorganizarían toda nuestra identidad. Un hombre que ha construido su autoestima sobre la idea de ser suficiente, de ser necesario, de ser el centro de gravedad de alguien que ama. Ese hombre, cuando encuentra a una mujer que no lo necesita de esa manera, experimenta algo que su mente no puede procesar sin desestabilizarse. Porque lo que su subconsciente escucha no es, eres libre de ser tú mismo. Lo que su subconsciente escucha es, eres reemplazable. Y ahí es cuando la mente lo traiciona. Porque en lugar de procesar esa información de manera consciente, en lugar de decir, esto que siento es miedo a no ser suficiente, y ese miedo es mío, no de ella, lo que hace es proyectar. Atribuir el problema a la fuente del malestar. Y la fuente del malestar eres tú. No por lo que haces, sino por lo que eres. Tu independencia se convierte, dentro de su narrativa interna reprimida, en amenaza. Y la respuesta evolutiva ante la amenaza es una sola, alejarse. Pero aquí está lo que nadie te dice. Lo que la mayoría de los videos, de los libros, de las conversaciones con amigas no alcanzan a tocar porque hay que ir demasiado profundo para encontrarlo. Él no solo se aleja de ti, se aleja de la versión de sí mismo que tendría que ser para amarte bien. Porque amarte bien, amarte a ti, con esa independencia que llevas como segunda piel, requeriría que él se enfrentara a su propia sombra, requeriría que mirara de frente su necesidad de control, su hambre de ser necesario, su terror silencioso a la irrelevancia emocional. Y eso, confrontar la sombra propia, es el trabajo más difícil que existe en la psicología humana. Jung dedicó décadas a describir por qué tan pocas personas lo hacen. Porque la sombra no ataca cuando la miras. La sombra ataca cuando te acercas. Cuando le das la vuelta, cuando finges que no está. Él vio la sombra reflejada en ti, y en lugar de mirarla cerró los ojos y se fue. Y ahora viene la parte que más va a dolerte. Porque todo lo que acabo de describir no es solo su historia. También es la tuya. Tú también tienes una sombra. Y tu sombra y la de él se conocen perfectamente, aunque tú nunca se las hayas presentado a nadie. Tu sombra es esta. Una parte de ti quiere ser elegida con tanta desesperación como fuerza muestra tu independencia. Espera, no apagues esto todavía. Tu independencia, esa que llevas con tanta naturalidad, esa que construiste ladrillo a ladrillo después de algo que dolió demasiado, después de alguna vez que dependiste y te dejaron, después de alguna vez que te quedaste quieta esperando que alguien regresara y el regreso nunca llegó. Esa independencia no es solo fortaleza, también es escudo, y los escudos no solo protegen, también bloquean la vulnerabilidad que necesita un amor real para germinar. Bloquean el espacio donde otra persona podría entrar sin que parezca una invasión. Bloquean la posibilidad de ser vista, no solo admirada, porque hay una diferencia enorme entre ser admirada y ser vista. La admiración es segura. La admiración tiene distancia incorporada. La admiración dice, qué increíble eres, y se queda del otro lado del cristal. Ser vista es aterrador. Ser vista significa que alguien traspasa el cristal. Significa que alguien llega al lugar donde no tienes respuesta inteligente, donde no tienes postura infalible, donde solo tienes miedo y necesidad y el deseo silencioso de que alguien se quede aunque te vea rota. Y eso que está ahí adentro y que jamás le has enseñado a nadie, eso que reprimes con la misma maestría con que él reprime su miedo a no ser suficiente. Eso es lo que él sintió cuando se acercó demasiado. No lo vio con sus ojos, lo sintió con algo más antiguo que la vista. Con esa inteligencia subconsciente que todos tenemos y que pocas veces escuchamos porque habla demasiado despacio para el ritmo en que vivimos. Él sintió que detrás de tu independencia había algo enorme esperando ser amado, y le entró pánico. No porque no quisiera amarlo, sino porque supo que si lo amaba no iba a poder hacerlo a medias, y no estaba listo para amarte completo. Y aquí es donde se vuelve imposible mirar hacia otro lado, porque los dos estaban haciendo exactamente lo mismo. Los dos llevaban un deseo enorme y un miedo todavía más enorme. Los dos construyeron estructuras psicológicas brillantes para no tener que mostrar el núcleo. Los dos se miraron y reconocieron al otro, no en la superficie, sino en la herida. Y en lugar de acercarse desde la herida, que es la única forma en que dos personas realmente se conectan, los dos eligieron la distancia que ya sabían manejar, porque la distancia es cómoda.
La distancia duele, pero duele de una manera conocida, y el cerebro humano prefiere el dolor conocido al amor desconocido. Freud tenía una frase para esto, aunque no exactamente estas palabras. El principio de placer nos lleva hacia lo que queremos, pero el principio de realidad nos ata a lo que ya conocemos. Y lo que ya conocemos, aunque duela, siempre se sentirá más seguro que lo que no podemos predecir. El amor real no se puede predecir. El amor real con una persona que te confronta, que activa tu sombra, que no te da el control que tu ego necesita para estar tranquilo. Ese amor es el más impredecible de todos, y por eso es el más evitado, aunque sea el más deseado. Hay algo que la mayoría no ve, algo que está justo debajo de la superficie de todo esto, y que si lo ves, cambia la manera en que interpretas cada relación que has tenido hasta hoy. Los patrones se repiten, no porque seas mala eligiendo. Los patrones se repiten porque tu subconsciente elige lo que confirma lo que ya crees sobre el amor. Si en algún momento de tu historia emocional temprana aprendiste que las personas que amas se van, tu subconsciente va a buscar exactamente ese patrón, no para lastimarte, para tener razón, porque el subconsciente prefiere tener razón a ser feliz. Jung llamaba a esto la compulsión de repetición. La tendencia inconsciente a recrear situaciones dolorosas conocidas porque, paradójicamente, dentro de ese dolor conocido hay una sensación de control que el amor nuevo no puede ofrecer. ¿Y a qué tipo de hombre va a sentirse atraída una mujer con esa arquitectura interna? A un hombre que la ama profundamente pero que se aleja. Porque ese hombre confirma exactamente lo que ella ya sabe, que el amor y la pérdida son la misma cosa, que acercarse duele, que quedarse es demasiado para pedirlo. Y él, con su propio subconsciente perfectamente diseñado para encontrar a alguien que lo confronte con lo que no puede ver de sí mismo, la encuentra a ella. Y se atraen con una fuerza que ninguno de los dos puede explicar con palabras, porque no viene de la mente consciente. Viene de un lugar más antiguo, de esa parte del ser humano que Jung llamó el inconsciente colectivo, ese fondo oscuro compartido donde todos los miedos primarios conviven sin nombre. Se atraen, se acercan, se ven de verdad más de lo que se han visto con nadie. Y luego, justo cuando podría ser real, cuando podría volverse permanente, cuando el amor podría crecer más que el miedo, uno de los dos se va, y el otro se queda mirando ese espacio vacío preguntándose qué hizo mal. Pero la respuesta no está en lo que hiciste. Está en lo que ambos llevan dentro y todavía no han decidido mirar de frente. La distancia que él pone no es indiferencia. Es la única forma en que sabe sobrevivir a lo que siente por ti. Un hombre que no te ama simplemente desaparece sin peso, sin rastro emocional, sin esa energía residual que queda en el aire después de que se va, esa que sientes cuando entras a un cuarto donde él estuvo y algo en tus pulmones cambia, aunque no sepas por qué. El hombre que te ama con profundidad deja una presencia en su ausencia. Eso no tiene lógica para la mente racional. Para la psicología del vínculo tiene toda la lógica del mundo, porque el amor profundo crea resonancia, y la resonancia no desaparece solo porque la fuente se aleje, continúa vibrando, en silencio, en los momentos en que menos lo esperas, en una canción, en un olor, en la manera en que la luz cae sobre algo a cierta hora del día. Eso que sientes no es fantasía, es la prueba de que algo real ocurrió, de que dos sistemas emocionales se tocaron en un nivel que va más allá de lo que la mente consciente puede administrar, y él lo sabe. En algún lugar que no puede articular, él lo sabe. Por eso mantiene la distancia con tanto cuidado, porque sabe que si regresa, si permite que la resonancia vuelva a activarse, va a tener que elegir entre el amor que lo aterra y la zona segura que lo asfixia, pero al menos lo mantiene en control. Y esa elección, esa que se resiste a hacer, es la que lo define. No la que hizo cuando se fue, sino la que sigue evitando hacer cada día que no regresa. Llegamos al núcleo, al hueso de todo esto. El rasgo que lo aleja no es tu independencia por sí sola. El rasgo es lo que tu independencia le hace sentir sobre sí mismo. Tu independencia es el espejo. Lo que él ve en ese espejo es la herida. Porque cuando un hombre que necesita ser necesario encuentra a una mujer que no lo necesita de esa manera, que lo quiere pero no lo necesita, que lo elige pero no lo implora, que lo ama pero no colapsa sin él, lo que él ve no es libertad. Lo que él ve es su propio vacío. Ese vacío que ha llenado toda su vida siendo indispensable para alguien, siendo el sostén, siendo la razón de que alguien esté bien. Ese papel que aprendió muy temprano en su historia, mucho antes de conocerte, probablemente en su familia de origen, probablemente con alguien que lo amó de una manera que lo condicionó a creer que el amor se gana siendo útil, siendo necesario, siendo irreemplazable.
Y tú, que eres completamente capaz de estar bien sin él, que demuestras esa capacidad no con palabras sino con cada decisión autónoma que tomas, que no juegas el papel que su subconsciente necesita para sentirse amado de la única manera que aprendió a reconocer el amor, tú lo dejas sin rol, sin libreto, sin la única identidad emocional que sabe habitar, y frente a eso, su psique no tiene herramientas. No porque no las pueda desarrollar, sino porque nunca ha tenido que hacerlo. Y desarrollar nuevas herramientas emocionales en medio de un amor que ya duele demasiado es como aprender a nadar mientras te ahogas. Así que se va, no a alguien que lo ame más. Se va a alguien que lo necesite más, a alguien que confirme el modelo que ya sabe habitar, a alguien que no lo confronte con lo que todavía no puede ser. Y eso duele de una manera particular, porque no perdiste a alguien que te prefirió, perdiste a alguien que te eligió, y luego eligió su zona segura sobre ti. Y eso cambia todo. Ahora la presión. Porque lo que acabo de describir no es solo su historia. Y ya lo sabes, ya lo estás sintiendo. Ese movimiento interno, ese pequeño terremoto que empieza debajo del esternón cuando una verdad toca algo que estaba dormido. La pregunta que tienes que hacerte ahora, la que más te va a costar hacer en voz alta, es esta. ¿Cuántas veces has elegido la independencia cuando en realidad lo que necesitabas era permiso para necesitar? ¿Cuántas veces has construido distancia con las manos mientras por dentro deseabas que alguien la cruzara de todas formas? ¿Cuántas veces el escudo fue tan efectivo que ni tú misma pudiste atravesarlo? El subconsciente es brillante. Construye las defensas exactas que necesita, tan exactas que a veces resuelven el problema de una manera que lo crea de nuevo. Protegiéndote de ser abandonada, te vuelves incapaz de ser alcanzada. Protegiéndote de necesitar, nunca permites que nadie te dé lo que necesitas. Protegiéndote del dolor de perder, garantizas que lo único que tengas sea lo que ya está a salvo de poder perderse, la soledad que llamas independencia. No te estoy diciendo que seas débil, te estoy diciendo que eres humana, y los humanos necesitamos ser necesitados tanto como necesitamos ser libres. Jung lo llamó la tensión de los opuestos. La vida psicológica sana no existe en ninguno de los extremos. Existe en la tensión creativa entre los dos. Independencia sin vulnerabilidad es una prisión de cristal, hermosa desde afuera, asfixiante desde adentro. Y ahora el clímax, el momento que lo cambia todo si lo dejas entrar. Él se fue por tu independencia, pero no porque sea mala, sino porque activó exactamente lo que ninguno de los dos estaba listo para mirar. Él no estaba listo para amar sin controlar. Tú no estabas lista para ser amada sin defenderte. Y el universo, que tiene una crueldad poética perfecta, los puso juntos. No para que se quedaran, para que se vieran. Para que cada uno tuviera frente a frente lo que más teme de sí mismo disfrazado de lo que más desea. Eso es lo que Jung llamó el encuentro con el ánima y el animus. La parte del alma que proyectamos en las personas que más nos atraen. No porque sean lo que necesitamos, sino porque son el mapa de lo que todavía no hemos integrado dentro de nosotros mismos. Cuando te enamoras así, con esa intensidad que no se puede fabricar, con esa conexión que desafía toda lógica, no estás encontrando a alguien. Estás encontrando la versión proyectada de tu propia psique incompleta. Y cuando él se va, el dolor que sientes no es solo por él. Es por la parte de ti que él representaba, la parte que todavía no has reclamado como propia. Su fortaleza que admirabas, su profundidad que te perdías, su manera de mirar el mundo que te hacía sentir que alguien finalmente lo entendía tal como tú lo ves. Todo eso no es él. Todo eso eres tú, todavía en proceso, todavía emergiendo, todavía aprendiendo a habitarse sin necesitar que otro lo valide. Y ahora él que se fue porque no podía quedarse, él que eligió la distancia porque el amor era demasiado, él que lleva contigo en algún lugar del pecho que no ha podido vaciar aunque lo haya intentado. Él está haciendo exactamente lo mismo, buscando en otro lugar lo que tú le mostraste que existe. Esa conexión, esa intensidad, ese reconocimiento profundo de ser visto, pero buscándola en alguien que no lo confronte tanto, en alguien que le permita ser el de siempre mientras finge que lo de ustedes dos fue solo una etapa. Pero esa etapa no se olvida, y él lo sabe. Lo que nunca va a admitir, lo que guarda en esa parte reprimida que Freud conocía tan bien, es que contigo fue más real de lo que ha sido con nadie, y que ese realismo lo asustó hasta hacerlo huir. Y que parte de él todavía no sabe si huyó de ti o de la versión de sí mismo que tenía que ser para amarte bien. Esa duda vive en él, callada, densa, real. Y ese silencio de él, que sientes incluso ahora que ya no está, ese silencio lo cambia todo. Entonces llegamos aquí, al final, al lugar donde las ilusiones ya no tienen dónde esconderse. No eres difícil de amar porque seas demasiado. Eres difícil de amar para alguien que todavía no ha aprendido a amar sin usar el amor como ancla de su identidad. No eres el problema,
Eres el espejo. Y los espejos no tienen la culpa de lo que muestran. Pero si hay algo que tienes que ver hoy, algo que tienes que sacar de la caja del fondo del océano interior donde lo guardaste hace tiempo, es esto. La independencia que construiste para no volver a necesitar a nadie también te ha costado la posibilidad de ser completamente elegida por alguien que te vea completa. Y eso no es fortaleza. Eso es una deuda que tienes contigo misma. El amor que mereces no es el que admira tu independencia desde lejos. Es el que se sienta contigo en el lugar donde la independencia se acaba y empieza el miedo, y se queda ahí sin necesitar que seas infalible. Pero ese amor solo puede llegar cuando tú también te sientes en ese lugar, sin escudo, sin postura, sin el personaje de la mujer que no necesita nada. Solo tú, con todo lo que eso significa. Y él, ese hombre que te amó y se fue, también tiene una deuda consigo mismo. La deuda de crecer hasta poder amar algo que no pueda controlar. De aprender que el amor más real es el que más se parece a la libertad. De entender que necesitar ser necesario no es fuerza. Es la cicatriz de una herida que todavía no ha sanado. Los dos llevan la misma herida con distinto nombre. Los dos huyeron de la misma verdad con rutas opuestas. Y tal vez, si alguno de los dos hace el trabajo que esta historia exige, no el trabajo de recuperarse del otro, sino el trabajo de conocerse a uno mismo en los lugares donde duele más mirar. Tal vez la próxima vez que el amor sea demasiado intenso para ignorarlo, ninguno de los dos huya. Tal vez la próxima vez alguien se quede. Pero hasta que eso ocurra, recuerda esto. Y recuérdalo en ese momento exacto en que vuelves a sentir que alguien que te ama empieza a alejarse, en ese momento en que el silencio regresa y el pecho se aprieta, y la mente busca desesperadamente una explicación que no duele tanto como la verdad. El hombre que te ama de verdad y se aleja no te abandona porque no seas suficiente. Se aleja porque todavía no es suficiente para lo que siente. Y esa diferencia, esa sola diferencia, lo cambia absolutamente todo.